little push from start to end. You're gonna hear us say, we're gonna find our way. Left and right, we found the groove. Day and night, we're on the move. We can start right now. It starts right now. We're gonna become better, you and I together. Start right now. Always gonna be a reason to delay, but the here and now is saying it's today. Moving 1, 2, 3, baby, you and me. Left and right, we found the groove. Day and night, we're on the move. We can start right now. It starts right now. We're gonna become better, you and I together. Start right now. Start right now. Hi, we really love the Marista School. We're very happy here, and our 2 boys, who are 5 and 3, really love it. So the school has a real family feel to it, but at the same time, it has a real sense of professionalism. So we're very happy with how the school functions, and overall I think they really care about each student, and you really feel that sense of love and care for each student. So we really appreciate it, and we're so glad that our boys could come to this school. Pausu, pausu, bidean Biharko ametsen lurraldetan Erori zazita ikasi Norberaren abenturetan Pausuz pausu aurrera Biharko ametsen Erori tatxatzean Pausuz pausu bidea egin Biharko ametsen lurraldetan Erori zazita ikasi Norberaren abenturetan Bienvenidos a nuestro Jantoki. Como veis, nosotras es nuestro lugar de trabajo, ahora en los patios. Estamos en todo momento con los niños, para nosotras es nuestra familia. No son nuestros hijos, pero son nuestros sobrinos. Con lo cual, yo como madre quisiera que les trataran así a mis hijos. Como veis, aquí el trato es individualizado, los niños los vamos controlando a medida que van pasando por la mesa caliente. Aquí se detecta si el niño viene triste, si viene alegre, si el día ha sido malo, si ha sido muy bueno. Aquí pues más o menos también detectamos igual que en las aulas y todo. Tenemos una zona también destinada a los menús especiales para los niños que necesitan su dieta especial, o bien por alergias, intolerancias, por todo en general. Y bueno, pues intentamos pues estar con ellos en todo momento. En los patios igual, mis compañeras las monitoras pues les van atendiendo pues a medida que los niños van necesitando. Bien cuando se caen, cuando están, pues como os he dicho antes, tristes, cuando necesitan hacer amigos porque son nuevos y nosotras intentamos integrarles en todo momento. Y bueno, pues aquí es nuestro día a día, que nuestros niños coman bien, que sean felices, dentro de lo que hay el día a día, que puede haber peleas y amistades, pero vamos todos en una, ¿vale? Agur.
Hola, bueno, me llamo Alex, estoy haciendo un grado medio de sistemas de producción de calor aquí en Maristas, en Zalla. Más que nada hablar un poco del cursillo de cómo es. Estoy haciendo lo que llaman un sistema de estudios dual, que es compartir estudios y trabajos a la vez. Me encuentro haciendo mis prácticas en la empresa de Cruza Mantenimientos, una empresa bastante potente aquí en el País Vasco, a nivel de Bilbao sobre todo es bastante conocida, y ya me están ofertando trabajo sin terminar el grado ni nada. Es un trabajo que está cara al público siempre, son cosas diferentes, no es rutina, todo tienes que modificar cada 2 por 3 tus cosas. Como persona al final acabas evolucionando siempre, no es una cosa que siempre va a ser ABC, siempre hay cosas que aprender y siempre hay cosas que aprender. Hola, mi nombre es Yolanda Vera, soy técnica de formación para el empleo aquí en el centro y llevamos los cursos de Lanbide y de formación ocupacional. Actualmente tenemos 2 proyectos singulares con Lanbide, uno con el Ayuntamiento de Zalla, que es para la dinamización del empleo en la comarca de Encartaciones, y otro con el Ayuntamiento de Bilbao. Tenemos que comentar o destacar, mejor dicho, que la empleabilidad que estamos teniendo en estos proyectos está siendo muy alta. Dentro de las ramas que impartimos pues está el sector metal, soldadura, calderería, también tenemos el sector de producción de calor, todo el tema de calefacción y cocina que se imparte en las instalaciones que tiene Carlar en el Longar. Tenemos otra oferta formativa que es para trabajadores en activo, de 2 ramas muy diferentes, que es el sector metal y la cocina. Os animo a que preguntéis si tenéis alguna duda o si conocéis a personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad, pues que se pongan en contacto conmigo porque les podemos echar una mano a la hora de poder encontrar un trabajo.